El enojo parece llegar de repente, pero en realidad lleva tiempo gestándose en lo profundo. Se activa cuando algo externo toca una parte interna que sigue siendo sensible. No es solo una reacción al presente, sino una respuesta que viene de experiencias pasadas. Cada recuerdo de dolor, rechazo o humillación queda guardado, esperando el momento en que una palabra o un gesto lo despierte y haga que la ira aparezca como un mecanismo de defensa. Desde niños, cada experiencia que provocó dolor o miedo deja huellas invisibles. Cuando un gesto o una palabra recuerda esas viejas heridas, la ira aparece como un escudo. Muchos creen que el enojo es fortaleza, pero la mayoría de veces es un mecanismo de defensa. Es la voz de un fragmento interno que no aprendió a protegerse de otra forma. Según Jung, la sombra guarda lo que la conciencia rechaza. La ira suele ser parte de esa sombra. El ego herido se siente atacado fácilmente. Se activa con cualquier señal que percibe como amenaza. Estudios sobre neurociencia confirman que en situaciones de ira, el cerebro primitivo domina la respuesta, mientras las áreas racionales se apagan. Por eso la reacción parece automática. En el fondo, la ira no busca venganza, busca protección. Es un intento de tapar el miedo, la inseguridad, la sensación de no ser suficiente. La infancia enseña a algunos que la única manera de evitar el dolor es atacar primero. Así, el enojo se vuelve un hábito, un impulso aprendido. Esa respuesta automática puede parecer justa, pero en realidad entrega el poder al exterior. Cualquier persona o situación puede activar el enojo y controlar el estado emocional. Sin darse cuenta, se vive prisionero de las reacciones. La paz interior depende de lo que otros hagan o digan. El enojo sostenido genera tensión, desgaste, enfermedades físicas. Estudios sobre la conexión entre mente y cuerpo muestran que la ira crónica eleva la presión arterial, afecta el sistema inmune y daña la calidad del sueño. No solo destruye relaciones, también deteriora la salud. Comprender el origen de la ira implica mirar hacia adentro, reconocer la parte vulnerable que la provoca. Es un proceso que requiere honestidad. No se trata de reprimir el enojo, sino de entender qué herida lo alimenta. A veces, una persona reacciona con rabia cuando siente rechazo. Otras veces, cuando percibe injusticia o humillación. Cada estallido de ira revela una historia no resuelta. Negarlo solo perpetúa el ciclo. Integrarlo permite transformarlo. Jung describía la sombra como todo aquello que se reprime o niega. La ira, vista desde este enfoque, es una parte que reclama atención. Quiere ser reconocida, no para justificar la reacción, sino para sanar la raíz emocional que la origina. El primer paso para no enojarse con nadie no es eliminar el impulso, sino aprender a observarlo, ver cómo surge en el cuerpo, cómo la respiración se agita, cómo los músculos se tensan. Esa pausa permite romper el ciclo automático. Alguien podría recordar una anécdota de la infancia. Un niño al que le gritaron cada vez que cometía un error aprende a usar la rabia para tapar la vergüenza. De adulto, cada vez que siente que falló, estalla de ira. No contra los demás, sino contra la parte de sí mismo que no soporta ver débil. La ira es un mensajero. Advierte que hay algo dentro que aún duele. No se trata de justificarla, ni de ignorarla, sino de entender el mensaje. Ahí comienza el cambio real. Cuando el enojo deja de dominar, aparece la posibilidad de elegir. Elegir qué responder, cómo actuar, qué silencio guardar. El enojo no desaparece de un día para otro, pero cada vez que se observa sin reaccionar, pierde fuerza. Deja de ser dueño de la mente. Se convierte en una señal que avisa donde falta resolver algo pendiente. Ese camino, aunque parece difícil, es el único que permite recuperar el poder interior. Nadie en el exterior puede controlar un corazón que aprendió a reconocer sus heridas sin reaccionar. La verdadera fortaleza no está en gritar más fuerte, sino en sostener la calma cuando todo alrededor provoca caos. Ahí comienza la transformación de la ira en conciencia. Ahí se abre la puerta para construir una vida que no depende de lo que otros hagan o digan. Así se inicia el viaje hacia un estado donde el enojo deja de ser un monstruo que consume la paz y se vuelve un aviso.
Un recordatorio de que siempre hay algo que mirar dentro antes de volcar el fuego afuera. Ese es el origen oculto de la ira, una parte de la sombra que solo busca ser vista. Cuando se reconoce, la rabia se transforma en fuerza tranquila, una fuerza que ya no necesita defenderse de todo, porque ha encontrado la raíz de su propia calma. Primero debemos reconocer que se trata de una trampa emocional, donde das mucho poder al otro. La ira sostenida es una trampa que consume energía y entrega el poder a otros sin notarlo. Cuando alguien provoca enojo, en realidad está manejando los hilos de la reacción. Eso sucede en muchas relaciones, donde se establecen dinámicas de poder que alimentan el resentimiento y la dependencia emocional. En una discusión, por ejemplo, quien controla el estado emocional del otro termina imponiendo su voluntad. La ira surge como una respuesta que parece proteger, pero lo que hace es dejar expuesta la herida, mostrando dónde duele. Cada vez que se reacciona, se confirma que el otro tiene el poder de alterar la calma interior. El enojo prolongado refuerza vínculos tóxicos, alimenta el círculo de ataque y defensa. Muchas personas confunden esa tensión con pasión, con algo que sostiene la relación, pero en realidad se vuelven dependientes de la adrenalina que genera el conflicto. Sin darse cuenta, construyen una rutina donde el enfado es la base de la conexión. Cuando se observa la situación desde fuera, se nota que la ira se convierte en una forma de ceder control. La propia tranquilidad depende de lo que el otro haga o diga. Si provoca, la reacción llega. Si se comporta bien, hay calma. Así, el propio equilibrio está en manos ajenas. La sombra juega un papel importante en este juego. La parte de uno que no se acepta, que contiene frustración, miedo o deseo de control, encuentra un reflejo en la sombra del otro. Entonces surgen los choques. Lo que molesta no es solo lo que la otra persona hace, sino lo que despierta dentro. Un ejemplo simple: alguien critica o humilla, y en lugar de ver el ataque como algo que habla del otro, se reacciona desde la herida personal. Así se alimenta un ciclo donde cada uno proyecta en el otro lo que no quiere ver en sí mismo. En muchas parejas o vínculos cercanos, la ira sostenida se convierte en un arma de manipulación. Alguien provoca para obtener atención, para controlar decisiones, para probar hasta dónde puede llegar. Mantener la calma en esas situaciones no es debilidad, es fortaleza. Implica no dejar que la sombra ajena despierte la propia. Al romper el ciclo, la relación cambia. Se rompe el juego de poder. Pero eso solo ocurre cuando se asume la responsabilidad de la propia reacción. El enojo deja de ser una respuesta automática para convertirse en un objeto de observación. Aparece la posibilidad de ver que el otro actúa desde su propio miedo o dolor, y no tomarlo como algo personal. Hay estudios en psicología que muestran cómo la ira sostenida deteriora la empatía, afecta la capacidad de razonamiento y refuerza pensamientos negativos. La mente empieza a construir historias sobre el otro que justifican el enojo, hasta el punto de distorsionar la realidad para mantener la reacción. La trampa emocional funciona así. Cada vez que se cede al impulso de enfurecerse, se refuerza la idea de que el otro tiene la culpa de lo que se siente. Se pierde de vista que la responsabilidad sobre las propias emociones siempre está dentro. No se trata de justificar la violencia o la manipulación del otro, sino de no entregar el poder de la propia paz interior. Eso requiere un entrenamiento constante, un compromiso con la propia conciencia. La calma no es ausencia de emoción, sino la capacidad de ver la emoción sin dejarse arrastrar por ella. Mantener la mirada clara cuando el otro busca manipular o provocar es el signo de alguien que recuperó su fuerza interior. Así se rompe la trampa emocional que convierte el enojo en dependencia. Así se construye un espacio interno donde nadie tiene acceso sin permiso, donde las palabras, gestos o silencios de los demás no deciden el estado mental o emocional. Ahí comienza la verdadera libertad, no la que se grita en medio de una pelea, sino la que se cultiva en silencio, cuando se entiende que nada ni nadie tiene el poder de arrebatar la paz que se construye por dentro. El juego de poder se desactiva cuando se deja de participar. Cuando se deja de reaccionar, el otro pierde el control, y lo que parecía una batalla se convierte en un escenario vacío,
donde solo queda el eco de las viejas heridas que antes dictaban la reacción. Ese momento marca el inicio de una nueva forma de relacionarse, donde la ira deja de ser un puente que une a través del conflicto y se convierte en un maestro silencioso que enseña a ver la sombra propia. Un espacio donde la calma no es debilidad, sino la mayor forma de fuerza. ¿Cómo podemos transformar la ira en conciencia? Claramente no es un acto instantáneo. Se trata de un entrenamiento constante de la atención. El enojo surge rápido, como una chispa, porque el cuerpo y la mente aprendieron a responder así desde hace años. La clave está en reconocer ese instante en que la tensión comienza a crecer. No se trata de ignorar la emoción, ni de disfrazarla de calma. Se trata de ver lo que ocurre, sin perderse en el impulso de actuar de inmediato. La observación es el primer paso. Notar cómo cambia el ritmo de la respiración, cómo los músculos se preparan para defenderse, cómo la mente empieza a construir pensamientos que justifican la rabia. Cada uno de esos signos es una puerta de entrada para frenar la reacción. La psicología junguiana habla de los complejos, núcleos emocionales cargados de energía que se activan ante ciertos estímulos. Cuando un complejo toma el control, la reacción parece inevitable, pero si se reconoce, se le quita parte de su fuerza. Eso requiere honestidad. Aceptar que la rabia no es culpa del otro, sino de algo propio que aún no está resuelto. Al observar el enojo sin ceder al impulso, se empieza a ver el miedo o el dolor que hay debajo. Muchas veces, la ira surge de sentir que no se tiene control, que se está perdiendo algo valioso, que se está quedando solo. En la superficie parece defensa, pero en el fondo es un grito de ayuda de la parte más frágil. Ese momento de pausa permite elegir. Elegir si vale la pena responder o guardar silencio. Si conviene actuar desde la claridad o solo soltar la tensión con la respiración. Esa elección es el primer signo de fuerza interior. La fuerza de alguien que no se deja arrastrar por el caos. Existen ejercicios que ayudan a cultivar esa presencia. Respirar profundo mientras la emoción sube. Poner nombre mental a lo que ocurre. Ira, frustración, decepción. Recordar que la reacción del otro es solo un disparador, pero no el origen de lo que se siente. Esa práctica convierte al enojo en un objeto de estudio, en lugar de un dueño invisible. Con el tiempo, esa distancia emocional se convierte en un hábito. Cada vez se reacciona menos, cada vez se observa más, y en ese proceso, la ira pierde poder. Deja de dictar las palabras y los gestos. Se convierte en un mensajero que avisa que algo dentro necesita cuidado. Transformar la ira en conciencia no significa volverse indiferente. Al contrario, significa sentir lo que ocurre con tanta claridad que se deja de actuar por reflejo. Se habla cuando hay que hablar. Se calla cuando el silencio es más sabio. Se actúa sin odio, sin venganza, sin el veneno de lo no resuelto. Ese estado se construye poco a poco. No basta con leer sobre el tema. Hace falta practicar en cada discusión, en cada situación tensa, en cada momento donde la tentación de atacar o defenderse parece la única salida. Es un proceso que fortalece la mente y limpia el corazón del resentimiento. En esa práctica, también aparece la compasión, no como un gesto de bondad artificial, sino como un resultado natural de ver que todos cargan con heridas, que quien provoca rabia también reacciona desde su dolor, que cada conflicto es el choque de dos partes inconscientes que intentan protegerse. La compasión no justifica el daño, pero ayuda a soltar el odio, a comprender que la ira no es el camino para sanar, a ver que mantener el fuego solo destruye por dentro. Cuando se transforma la ira en conciencia, aparece un tipo de libertad que no depende de nada externo. La mente se vuelve un espacio donde cada emoción puede mostrarse sin convertirse en acción destructiva. Se aprende a cuidar la propia energía, a decidir qué merece atención y qué no. Ahí comienza la construcción de un poder interior auténtico. Un poder que no necesita dominar a nadie, ni demostrar nada. Un poder que se sostiene solo, porque nace de la claridad y del compromiso con uno mismo. Ese camino no tiene fin. Cada situación difícil se convierte en un entrenamiento para refinar la atención, fortalecer la paciencia y pulir la presencia.
Pero con cada paso, la rabia deja de ser un monstruo que controla y se convierte en un aliado que enseña donde aún hay una herida que necesita cuidado. Así se deja de ser esclavo del impulso. Así comienza el arte de elegir cada respuesta, desde un lugar de calma que nada ni nadie puede arrebatar. Entonces, ¿cómo lo hago? Recuperar el poder interior comienza en el momento en que se deja de vivir como un reflejo de lo que otros hacen o dicen. Implica dejar de entregar el control emocional a las palabras ajenas, a las miradas de desprecio, a las provocaciones que buscan herir. Es aprender a reconocer que la calma no depende de la aprobación ni del rechazo de nadie. Esa fortaleza no aparece de un día para otro. Se construye cada vez que se elige no reaccionar, cada vez que se observa la rabia subir y, en lugar de estallar, se respira y se deja pasar. Cada vez que se resiste la tentación de justificar el enojo y se busca comprender qué herida lo alimenta. El poder interior crece en la práctica silenciosa de sostener la emoción sin negarla y sin actuar desde ella. No se trata de reprimir, sino de transformarla en claridad. Se trata de ver con ojos honestos la parte vulnerable que antes gritaba pidiendo protección. El camino de la individuación, según Jung, implica integrar la sombra, no huir de ella, no disfrazarla de virtud. Cuando se acepta la rabia como un fragmento que habla de un dolor antiguo, se desactiva el poder que tiene para controlar la vida. Se convierte en un aviso, no en un monstruo que domina cada gesto y cada palabra. En esa integración nace un tipo de serenidad que no depende del exterior. No es pasividad ni indiferencia. Es la fuerza de quien sabe que ningún insulto o traición puede tocar el núcleo de lo que es. Esa certeza se convierte en un escudo invisible que protege sin necesidad de violencia. Elegir cuándo actuar y cuándo soltar es un arte que solo se aprende practicando. A veces, el silencio es la mejor respuesta. Otras veces, la firmeza es necesaria para marcar un límite. Pero siempre, esa acción surge de un lugar interior que no está dominado por el resentimiento o el miedo. Recuperar el poder interior es también un acto de humildad. Implica reconocer las propias debilidades, ver dónde aún se reacciona sin control, aceptar que la rabia es una maestra que señala el camino que queda por recorrer. En ese proceso, se suelta la necesidad de ganar cada discusión, de demostrar fuerza, de controlar la opinión ajena. Se descubre que la verdadera fuerza está en la calma que se mantiene incluso cuando todo alrededor parece buscar romperla. El mundo seguirá provocando. Seguirán apareciendo personas que actúan desde su propia sombra. Pero el trabajo interior permite dejar de engancharse en cada batalla. Permite elegir qué merece atención y qué no. Y esa libertad da un tipo de paz que nadie puede arrebatar. Recuperar el poder interior no significa no sentir ira. Significa no dejarse poseer por ella. No significa evitar el conflicto, sino elegir cómo enfrentarlo. Significa cultivar un espacio dentro donde las emociones puedan mostrarse sin tomar el control. Ese es el camino de la verdadera fuerza. Un camino que exige paciencia, disciplina y la valentía de mirar lo que antes se negaba. Pero en cada paso, la sombra se transforma en un aliado, en una fuente de autoconocimiento y poder auténtico. Así se construye un estado donde la calma no depende del silencio de los demás, sino de la claridad con la que se mira dentro, donde la rabia deja de ser una llama que quema y se convierte en un fuego que ilumina lo que aún queda por sanar. Ese es el verdadero poder interior, la capacidad de decidir, de actuar con conciencia, de no ceder el control de la propia mente a nadie, de sostener la presencia incluso en medio del caos. Ahí florece una libertad silenciosa, un espacio donde la paz se convierte en la base de cada acción, un lugar donde nada ni nadie puede robar la serenidad construida con cada momento de atención y cada instante de coraje. Ese es el destino de quien elige mirar la sombra y convertirla en luz.